Pedimos en esta Santa Misa por las intenciones de los oyentes del mes de noviembre de la radio y también por las intenciones de la Cruzada Mariana, por todos los que han pedido diversas oraciones e intenciones entrando en la cruzada o pidiendo también al pie de la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Protégenos, Señor, con la constante intercesión del apóstol San Andrés, a quien escogiste para ser predicador y pastor de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judíos y griegos, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no lo envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya. Venid y seguidme, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos
en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Celebrando hoy la fiesta de San Andrés, el protóclito. San Andrés, que significa protóclito, es el primero de los llamados. Protos es el primero. Así es que fue el primero que siguió a Jesús. El hermano de San Pedro. Y vemos hoy en el Evangelio dos familias donde dos hermanos, 4 apóstoles, hermanos 2 a 2, que siguen al Señor. Cuando Jesús pasa y empieza a llamar, venid, seguidme, os haré pescadores de hombres. Estaban en el lago echando el copo, pescando, echando las redes, pues eran pescadores. Dejaron el trabajo, dejaron el producto, dejaron la ganancia, dejaron aquello que había ocupado su vida durante tanto tiempo. ¿Para qué? El Señor les llama para hacerse pescadores de hombres. Qué bonita misión, la de salvar. Venid a ayudarme en esta misión de rescatar a los hombres, pescarlos, sacarlos de ese río turbulento de pasiones, de vicios, de pecados, que les lleva al mal. Venid a ayudarme a rescatar a estos hombres. Más adelante sigue y se encuentra a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, los Zebedeos. Estos estaban repasando las redes en la barca con Zebedeo su padre. Lo dejaron todo, la barca, el negocio, y a su padre, la familia. Aquí vemos cómo los primeros apóstoles, y esto ya es para nosotros una llamada de atención, seguir al Señor reclama un despojo, un abandono, una renuncia. Hay que renunciar a algo. Por eso tenemos que plantearnos seriamente a qué estoy renunciando. Porque cuando no queremos renunciar a nada, es al Señor a quien renunciamos. Como no me tome en serio que alguna renuncia, algo tengo que hacer por el reino de los cielos, entonces estoy comparando o prefiriendo las cosas de este mundo, la familia, el trabajo, las apetencias, las distracciones, con Cristo, su Evangelio, su misión. Los apóstoles dejándolo todo con generosidad. Recordando lo que nos decía el Papa Benedicto XVI en sus primeras catequesis, cuando de Papa, cuando comenzó, entre lo primero que él hizo fue una catequesis sobre los apóstoles. Empezó a hablarnos de los 12 apóstoles. Y él nos decía allí, el 14 de junio del 2006, el hermano de Simón Pedro, Andrés, lo primero que llama la atención es que su nombre no es hebreo, como se podría esperar, sino griego. Signo notable de que su familia tenía cierta cultura general. Nos encontramos en Galilea, donde la lengua y la cultura griegas están bastante presentes. En las listas de los 12 apóstoles ocupa el segundo lugar, como sucede en Mateo y en Lucas. Gozaba de gran prestigio dentro de las primeras comunidades cristianas. Mientras caminaba
a orillas del lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, nos dice hoy el Evangelio. Y con esa palabra, seguidme, y os haré pescadores de hombres, ¿cómo sería? ¿Cómo resonaría dentro de su corazón esta expresión? Que lo dejó todo y siguió al Señor sin más vacilaciones. Era verdaderamente el San Andrés, porque era en primer lugar discípulo de Juan el Bautista, y esto dice el Papa Benedicto XVI, es un signo, una muestra de que era un hombre que buscaba, que compartía la esperanza de Israel, que quería conocer más de cerca la palabra del Señor, la realidad de la presencia del Señor. Los que se decidían a ir al desierto, a buscar a Juan el Bautista, a escucharle, eran los que tenían sed de Dios. Pero el que se hacía discípulo de Juan el Bautista no es el que tenía sed de Dios, es el que amaba a Dios, que buscaba a Dios de tal manera que necesitaba, sentía la necesidad, el apremio de hacer algo más, de consagrarse, de entregarse, de participar de alguna manera de la misión, de la redención, de la salvación. Por eso él se había comprometido con el Señor, con la, como en esta frase acertada de Benedicto XVI, de la esperanza de Israel. Además, fue también uno de esos dos que fueron con Jesús cuando San Juan ve a Jesús y dice, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él fue uno de esos dos, el otro no se dice el nombre, lo cuenta Juan el evangelista. Se supone que es él por todos los detalles que da, porque si no, tantos detalles, que si eran las 4 de la tarde, que si fue, que si se volvió, todos esos detalles que está diciendo es de uno que estuvo presente y el otro es Andrés. Y fueron y se quedaron con él y estuvieron aquel día, y dice el Papa, Andrés disfrutó de momentos extraordinarios de intimidad con Jesús. La narración continúa con la observación significativa. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón. Encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Fíjense que ya desde el principio San Andrés oye a Juan que dice, he ahí el Cordero de Dios. Se va con él y ya regresa con el convencimiento de que este es el Mesías. Y empieza a hacer su apostolado, a atraer hacia Jesús. Esta llamada que hoy hemos, en el Evangelio de San Mateo, que hoy hemos recordado en el día de San Andrés, es la segunda llamada, diríamos, es si ya San Andrés tenía contacto con Jesús, sabía y por eso que lo había seguido, en cuanto que oyó que le invitaba a seguirle, lo dejó todo y se fue con él. Además, tiene varias intervenciones en el Evangelio, los Evangelios tienen varias intervenciones de San Andrés. Dice en otra ocasión, al salir de la ciudad un discípulo le mostró a Jesús el espectáculo de los poderosos muros que sostenían el templo. La respuesta del maestro fue sorprendente. Esos muros no quedará piedra sobre piedra. Y Andrés, juntamente con Pedro, Santiago y Juan, le preguntan, dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas esas cosas están por cumplirse? Y Jesús, para responderle a Andrés esas preguntas, aquí indica la inquietud, el deseo, ese de saber qué va a ocurrir, cuándo va a suceder, que todo lo tenemos, ciertamente, a todos nos va, pero San Andrés implicó
comprometió toda su vida, se entregó para ayudar, como Jesús le pidió, para ser pescador de hombres, para ayudar a la redención de los hombres. Otra iniciativa de San Andrés en el escenario, dice del Evangelio, en Jerusalén, poco antes de la Pasión, es el que les lleva a aquella multitud que estaban alrededor de Jesús, y después cuando van los extranjeros que vienen y le dicen queremos ver al Señor, van a él, a Andrés, para pedirle que le lleve hasta Jesús. Y él con Felipe es el que se acerca para pedirle a Jesús que si quiere hacer el favor de que estos quieren verle, de hablar con ellos. Además, como era tan fervoroso, ciertamente los apóstoles deseaban unirse a Cristo de todas las maneras y participar de lo que Cristo había hecho y dicho. Y por eso, cuando cuenta la tradición que cuando recibió la cruz, San Andrés se pone la cruz en Aspa, que es donde él murió, que cuando recibió la cruz hizo ese canto a la cruz, tanto tiempo deseada, por fin la que me vas a llevar a ver a mi amado, a mi Señor. Murió en Patras, en Palante, así es que en Grecia. Pues pidamos hoy a San Andrés, él que fue valiente para responder y renunciar. Vamos a pedirle a San Andrés y a la Santísima Virgen que nos ayuden a dar una respuesta pronta, tener un espíritu como el de Andrés, generoso, no esperar a última hora a que insista el Señor a ver si me llama una y otra, a ver cuándo respondo, sino que seamos prontos a la voz del Señor. Si aprendiéramos hoy esto de San Andrés, igual que la Virgen que no tuvo el Señor que insistir, y la primera vez se le presenta al ángel y que le indica, y ella dice, he aquí la esclava del Señor, tiene un espíritu pronto, disponible, para poder darle al Señor la respuesta que espera. Así San Andrés es también entre los apóstoles el primero, el protóclito. Así es que en responder, que San Andrés nos enseñe, nos ayude, nos alcance la gracia de cada vez que el Señor quiera algo de nosotros, poder decirle ese sí pronto y disponible inmediatamente. Tenemos un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo. Dirijamos por Él al Padre plegarias y oraciones y súplicas por todos los hombres. Por la Iglesia, una santa, católica y apostólica, para que se edifique y crezca hasta llegar a la plenitud de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Señor. Por el Papa, sucesor de Pedro, para que presida en caridad las iglesias de Occidente y Oriente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los marginados, por los encarcelados, por los que sufren causa de la fe en Cristo o de sus convicciones religiosas, para que encuentren ayuda, consuelo y liberación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y la solidaridad universales, para que se destierren las guerras, se acaben las discordias
y reine la armonía entre los hijos de un mismo Padre, roguemos al Señor. Por los que celebramos los misterios de la Pascua del Señor, para que nos alegremos de compartir su pasión, para desbordar de gozo el día en que se manifestará su gloria, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, especialmente por nuestra hermana Lorena, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tú has instruido a todos los pueblos por la predicación del apóstol San Andrés. Concede a cuantos celebramos hoy su fiesta, ser como él fue, testigo de tu verdad ante el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés, nos hagan agradables a ti y al recibirlos renueven nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has cimentado tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre,
diciendo con humilde fe: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lord.
En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Te rogamos, Señor, que la participación en tus sacramentos nos dé fortaleza para que, compartiendo la muerte de Cristo, ejemplo del apóstol San Andrés, merezcamos vivir con Él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy comienza la novena de la Inmaculada. Ahora, después, tenemos la novena. Mañana, día 1, es jueves sacerdotal. Tendremos la hora santa sacerdotal después de la Santa Misa. El viernes, primer viernes de mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y el sábado tendremos como primer sábado de mes el Santo Rosario Solemne a las 4:45, después la bendición y la Santa Misa. El día 8 tendremos la consagración de las familias a la Santísima Virgen. Pueden anotarse y pedir información en recepción. Y el día 7 tendremos la vigilia de la Inmaculada de 9 a 12:30.